A ver, las tendencias y sobre todo los retos, ¿no? Que nos vamos a encontrar en el sector de aquí a futuro por la influencia del COVID fundamentalmente, yo los centro en tres cuestiones básicas o en tres retos básicos que tenemos que ir superando conforme vayamos saliendo de la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, el primer gran reto pues, ha sido la implementación de las medidas de seguridad en nuestros centros de trabajo, principalmente en lo que nos afecta en las obras de construcción, ¿no? Yo creo que ese reto como sector lo hemos salvado, yo diría que con sobresaliente. Realmente somos una actividad donde el índice de contagios ha sido mínimo y donde con relativa agilidad, teniendo en cuenta incluso al principio lo complicado que era el conseguir las EPIs y el conseguir todos el material necesario para implementar la seguridad en nuestras obras, ¿no? Lo hemos hecho correctamente y seguimos haciéndolo correctamente, y las obras no se han visto paralizadas ni por la implementación de estas medidas de seguridad ni por la complejidad que tiene el que al fin y al cabo es un proceso industrial en el que no solo interviene lo que se fabrica in situ en la construcción, sino que es lo que proviene de otras industrias, ¿no? Y bueno, pues se han producido unos retrasos mínimos en nuestra producción porque, quieras que no, es una pandemia global que afecta a todo tipo de industrias. Principalmente se ha visto más afectado, pues, por ejemplo, lo que es más complejo de fabricar, como son ascensores o donde interviene una industrialización en plantas de incluso distintos países, y eso ha sido lo que quizá ha frenado un poquito o se ha visto ralentizado. Pero en sí, el ritmo de las obras con la implementación de todas las medidas de seguridad yo creo que ha sido muy satisfactorio. Ese sería el primer reto, ¿no?, al que nos hemos enfrentado como sector y como sector industrial, digamos, en esta etapa pandemia, ¿no?, y pospandemia. El segundo reto, que era también un reto que nos preocupaba muchísimo y que ya estamos viendo que lo estamos solventando de forma satisfactoria, era el reto de las subrogaciones hipotecarias. Es decir, nosotros cuando a nivel nacional, cuando llegó la pandemia, estábamos en una situación de unas 100.000 viviendas de obra nueva en producción, que claro, el gran problema era hay que conseguir rematar a gol, es decir, hay que conseguir entregar estas viviendas que ya llevan una inversión en curso, que siguen acumulando inversión, pero que hasta que no se produce la entrega y la subrogación de los clientes, de los compradores, en la deuda generada, digamos, pues no, el gran obstáculo no está salvado. Y nos preocupaba muchísimo la actitud de las entidades financieras a la hora de llevar a cabo esas subrogaciones, ¿no? Con un poco de déjà vu hacia que no pasase lo que pasó en el 2008, que las entidades financieras optaron por un cierre absoluto del grifo sin subrogaciones, que al final lo que se demostró es que lo que hizo mayor la pelota, ¿no? Porque el problema entonces se traspasó de las promotoras a las entidades financieras, siendo las entidades financieras algo sistémico que hubo que rescatar, ¿no? Y en ese sentido nos preocupaba mucho, se trasladó a las entidades financieras que tenían que ser mucho más flexibles a la hora de analizar el riesgo de esas subrogaciones, porque quieras que no, la situación de pandemia global nos iba a abocar a que un 30% de las subrogaciones iban a estar en situación de solvencia inferior a la que estaban cuando se inició o cuando se aprobó inicialmente la operación, por ERTEs, por cese de actividad, y la verdad es que después del seguimiento que hemos llevado, tanto a nivel particular en nuestra empresa como a nivel global asociativo desde la Asociación de Promotores, las subrogaciones se están llevando a cabo, independientemente de que hay un porcentaje, más elevado o no, de menos solvencia de la que inicialmente se tenía.
pero se agradece la flexibilidad de las entidades financieras a la hora de acometer esas subrogaciones. ¿Cuál es el gran reto, el tercer reto a futuro, más a futuro? Es el de, yo creo, la financiación para nuevos proyectos. Es decir, ha sido fácil, bueno, relativamente fácil salvar el obstáculo de la financiación ya, digamos, la deuda ya creada, es la subrogación sobre deuda ya dispuesta, pero ahora es cuando nos tenemos que sentar con las entidades financieras a generar nueva deuda, ¿no? Confiando en nuestros futuros proyectos. Y eso es lo que también en buena lógica, ¿no? Pero está costando más. También la financiación alternativa está costando mucho más, porque de todo lo que es fondos de inversión pues están más en un estado de wait and see, cosa que, insisto, parece lógica después de un año en el que ha caído un 12% el PIB nacional, ¿no? O sea, entiendo que es lógico que estemos todos en un estado de ver hacia dónde va la evolución de la economía tras esta crisis sanitaria, ¿no? Y bueno, pues ese es el gran reto de intentar recuperar la confianza y la capacidad de atracción de inversión hacia nuestro sector. A ver, sugerencias, yo aquí más que una sugerencia, es que yo creo que no hay más tutía, o sea, quiero decir, estamos en una situación de crisis económica que yo creo que todavía no estamos percibiendo, es decir, estamos todavía centrados en lo que es la crisis sanitaria, pero sí que los datos económicos nos pueden dar una idea de la crisis económica a la que nos vamos a enfrentar, con una destrucción de tejido productivo a la que en nuestro sector ya estamos acostumbrados, porque en el 2008 sufrimos una grave destrucción de tejido productivo, con una caída del 95% de la producción, pero que en este momento es a nivel global, es decir, se está destruyendo en unos sectores más que en otros, pero a nivel global el tejido productivo del país. Y recuperar un tejido productivo destruido es muy complicado y no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ahí es donde, quizá como sufridores de otras crisis, ¿no? Pues como sector, yo creo que hemos hecho un ejercicio de conciencia y de responsabilidad y nos hemos dado cuenta de que podemos ser o que debemos ser una clave o un catalizador para la recuperación económica del sector. Yo no estoy hablando de cambio de sistema, de modelo de negocio, yo estoy hablando de que estamos en una situación a grandes crisis, grandes remedios, ¿no? Y estamos en una situación en la que en un corto periodo de tiempo tenemos que ser capaces, cortísimo periodo de tiempo de 6 años, tenemos que ser capaces de exprimir al máximo la financiación y las ayudas de los fondos europeos de recuperación que se nos brindan de una manera histórica desde Europa, ¿no? Y ahí es como, vamos a ver, cuando se aprobaron estos fondos europeos, por ejemplo, desde COE se hizo una iniciativa, yo creo, que fue muy interesante y creo que va a tener muy buenos resultados, es decir, se abre una oficina de gestión de fondos europeos para que todos los sectores presentéis un macroproyecto tractor o un PERTE, que podamos presentar una serie de macroproyectos tractores al Ministerio y se canalicen esos fondos europeos. Pues, bueno, se abrió esa veda, digamos, y ahí es donde vimos desde nuestro sector que éramos uno de los que más cumplíamos con todos los flagships, ¿no? Con todos los objetivos de implementación o de utilización de esos fondos europeos, y se presentó un macroproyecto tractor o un PERTE, que se presentaron 90, porque claro, vamos a la situación en la que estamos, lógicamente todo el mundo presentó un macroproyecto tractor, todos los sectores, sectorialmente hablando. El COE hizo una selección y el presentado desde CNC y APC, desde la Confederación Nacional de la Construcción y desde la Asociación de Promotores Constructores de España, fue seleccionado como uno de los 20 macroproyectos tractores a presentar al Ministerio, con una importante diferencia. Los otros macroproyectos tractores van más
focalizados a únicas grandes empresas, el macroproyecto tractor presentado desde nuestro sector es mucho más vertebrado, territorialmente hablando y empresarialmente hablando. Y es un macroproyecto tractor muy consistente básicamente en decir, denos 5.000 millones de fondos europeos, vamos a intentar ser capaces de atraer 30.000 millones más de inversión privada, es decir, a diferencia de la implementación de otros fondos europeos, aquí se pide un mínimo porcentaje de fondos europeos para conseguir atraer un mucho mayor porcentaje de financiación privada para dedicarlo a dos graves problemas que tenemos a nivel nacional en nuestro sector. Uno, la regeneración urbana e eficiencia energética de nuestras viviendas. Y dos, la crisis de acceso a vivienda y por parte de jóvenes y rentas medias. Entonces, la intención es, con la utilización de 5.000 millones de esos fondos europeos, la atracción de 30.000 millones de inversión privada, ser capaces de promover en esos 6 años 250.000 viviendas a nivel nacional, pero lo más fundamental, con la implementación de todas las medidas de eficiencia energética recogidas en el Código Técnico de la Edificación, pero con un gran objetivo, que es el de conseguir que esa vivienda sea a precio asequible. Es decir, no es una rehabilitación o regeneración urbana para un Four Seasons en Canalejas, sino para vivienda a precio asequible, para ya hacer de la necesidad virtud y encima solucionar el problema de acceso a vivienda por parte de los jóvenes. ¿Qué se necesita para todo eso? No es tanto el dinero, no es tanto los 5.000 millones de fondos, sino que para atraer los 30.000 millones de inversión privada, lo que verdaderamente se necesita es un plan de choque de normativa urbanística, es decir, una modificación de la normativa urbanística que es la que realmente lastra el que salgan los números a la hora de hacer regeneración urbana, ¿vale? Y en ese plan de choque es importante dos cuestiones. La posibilidad de que la regeneración urbana o rehabilitación integral de edificios dé la posibilidad de un incremento de edificabilidad no del 30%, sino de 1 a 5, es decir, que por cada metro cuadrado que yo rehabilite sea capaz de obtener 4 viviendas o 4 metros cuadrados más destinados a que eso es factible en los barrios donde hay mucha infravivienda, que además son de baja altura, elevar las alturas y sacar más edificabilidad. Y dos, todo aquel suelo finalista que está totalmente urbanizado y que hay mucho en nuestras ciudades, que haya la posibilidad, mediante un cambio urbanístico, de un cambio de uso express para poderlo destinar a vivienda a precio asequible. Entonces, digamos que se cierra el círculo, ¿no? Y consigues solucionar el problema de acceso a vivienda, implementar los fondos europeos, pero incrementando en 1 a 5 la atracción de la inversión privada y la generación de 250.000 viviendas a precio asequible y la generación de 300.000 puestos de empleo sostenidos durante esos 6 años. Bueno, yo de esto, digamos que es de lo que más puedo hablar. Y creo que es de lo que más puedo hablar porque yo siempre, a pesar de que, soy empresaria, eso lo tengo clarísimo, aparte de ser empresaria, pues ocupo puestos institucionales, ¿no? A nivel asociativo, pero siempre considero que soy un agente social. O sea, cierto es que siempre estoy en el lado de la patronal, tanto cuando estoy en COE, en CEIM, en Asprima, pero siempre me considero un agente social. ¿Y por qué me considero un agente social? Porque yo no llevo tantos años, porque ya llevo 22 años, pero mi empresa lleva más de 50 años promoviendo en 4 comunidades autónomas vivienda a precio asequible, llámese vivienda protegida, vivienda VPO, VPPL, VPPB, pero siempre primera vivienda y fundamentalmente también hemos hecho vivienda turística, pero fundamentalmente hemos hecho primera vivienda y siempre a precios asequibles bajo algún régimen de protección, insisto, en 4 comunidades autónomas con sus 4 legislaciones diferentes y con sus 4 guerras diferentes. Y
Y de verdad que después de estos 22 años de experiencia soy consciente de que este sector pues es un sector duro, pero cíclico. Es decir, que cuando el ciclo te pilla bien, quizá hay que estar menos atento a la contención de costes. En nuestra política de empresa, que siempre nos ha llevado a hacer vivienda a precio asequible, nos ha hecho ser una empresa anticíclica dentro de un sector supercíclico. Entonces, nos da igual en el ciclo en el que estemos, siempre nuestro punto de vista es: yo voy a vender al precio que hay, me da igual la noticia de ha subido la vivienda un 1,6, un 2,7, ahora baja, ahora sube. Tenemos claro desde el momento en que iniciamos nuestra inversión, en el minuto cero, a qué precio vamos a vender independientemente de cómo vaya la feria del ciclo, y entonces nos tenemos que centrar en la contención de costes. Y yo creo que ahí es donde se gana la eficiencia, la productividad y la competitividad. Y es lo que al final empresarialmente te hace crecer con esos objetivos, pero al final te hace llevar a cabo una labor verdaderamente social, que es la de poner en el mercado viviendas a un precio que la mayoría de las familias que nos compran, o nuestros clientes, no pueden acceder a otro tipo de vivienda, y sin embargo con una calidad arquitectónica muy elevada y con unos estándares de eficiencia energética que yo siempre insisto en el mismo: van pasando los años, van entrando los distintos documentos básicos del código técnico, la vivienda protegida o a precio asequible o social o que hacemos a día de hoy es que le saca 4 cuerpos en eficiencia energética a la vivienda de alto standing de hace 7 años. Entonces yo por eso me siento muy orgullosa, es verdad, siempre estoy en el lado de la patronal y defendiendo al sector desde el punto de vista de la patronal, pero muy en el fondo yo me considero un verdadero agente social, poniendo pues esas viviendas además de una forma bastante sostenida. Nuestra empresa no es de crecimiento de ahora hago 1000 viviendas, sino que nuestro resumen de facturación y pues es durante 50 años llevamos una media de 100 viviendas entregadas al año, 200 o 300 viviendas en curso, es decir que siempre llevamos al mismo nivel y misma curva o no curva, línea anticíclica en este sector, ¿no? Pero siempre con ese objetivo de verdad verdaderamente social de poner en el mercado, a ver, también aclarar, es una voluntad social, pero también es una forma, digamos, conservadora y prudente de afrontar este negocio, porque vivir siempre en la montaña rusa del ciclo es muy complicado mantenerse como empresa. De esta manera, esto es lo que nos ha permitido mantenernos más de 50 años entregando viviendas en 4 comunidades autónomas.